reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? Adrián, un joven escritor de 26 años, con una vida solitaria y una pasión por los misterios, llevó a su perro, un pastor alemán llamado Héctor, al parque de Willow, un lugar que solía ser su refugio de paz y creatividad. Durante su paseo, Héctor comenzó a actuar de manera extraña. Con un ladrido profundo y una actitud agitada, se dirigió hacia un antiguo sauce, comenzando a escarbar frenéticamente. Intrigado, Adrián se acercó y descubrió, para su horror, que Héctor había desenterrado un cadáver en avanzado estado de descomposición. La escena era espeluznante y surrealista. Adrián, con el corazón latiendo a mil, llamó a la policía. Mientras esperaba, su mente estaba inundada de preguntas y un creciente sentimiento de miedo. La policía llegó y acordonó el área. El detective a cargo, un hombre serio y experimentado llamado Carlos, comenzó a interrogar a Adrián, quien se sentía cada vez más inquieto. El cuerpo fue identificado como el de una mujer desaparecida hace 6 meses, llamada Laura. Tenía 30 años y su desaparición había sido un caso sin resolver. Adrián, incapaz de sacarse la imagen del cadáver de la cabeza, comenzó a investigar por su cuenta. Se obsesionó con el caso de Laura, buscando pistas en el parque y en archivos de noticias. En su búsqueda, Adrián descubrió que en los últimos años, varias personas habían desaparecido cerca del parque. Comenzó a sospechar que había un asesino en serie en la zona. Adrián entrevistó a amigos y familiares de Laura, descubriendo que ella solía pasear por el parque. Un amigo mencionó haber visto a Laura hablando con un hombre desconocido días antes de su desaparición. Una noche, mientras Adrián investigaba en el parque, vio una figura sombría cerca del sauce. Al acercarse, la figura desapareció misteriosamente, dejándolo con una sensación de terror. Adrián descubrió que todas las víctimas tenían algo en común, frecuentaban el parque de Willow y todas habían sido vistas hablando con un hombre misterioso. Una noche, mientras Adrián y Héctor investigaban en el parque, fueron atacados por una figura encapuchada. Lograron escapar, pero Adrián se dio cuenta de que estaba en grave peligro. Con la ayuda de Carlos, Adrián logró identificar al hombre misterioso. Era un jardinero del parque llamado Tomás, con un pasado oscuro y una obsesión por la muerte. Adrián y Carlos planearon una trampa para Tomás en el parque. Durante el enfrentamiento, Tomás confesó ser el responsable de las muertes, motivado por un trastorno psicológico y un pasado traumático. Tomás intentó huir, pero fue capturado por la policía. El parque de Willow, una vez un lugar de serenidad, se reveló como el escenario de horrores inimaginables. Con la captura de Tomás, el caso de las desapariciones se cerró. Las familias de las víctimas recibieron algo de consuelo al saber la verdad. Adrián, profundamente afectado por la experiencia, decidió escribir un libro sobre el caso, convirtiéndose en un éxito de ventas. Héctor, su fiel compañero. A pesar de la resolución del caso, Adrián se encontró luchando con las secuelas psicológicas de su involucramiento. Las noches en el parque y el enfrentamiento con Tomás lo dejaron con pesadillas recurrentes. Adrián buscó ayuda profesional para lidiar con el estrés postraumático. En sus sesiones de terapia, comenzó a procesar sus experiencias y a entender mejor su obsesión con el caso. Con el tiempo, Adrián encontró consuelo en la escritura y en la compañía de Héctor. Su libro no solo fue un éxito, sino también una forma de terapia, permitiéndole cerrar un capítulo oscuro de su vida. El parque de Willow fue renovado por la ciudad, convirtiéndose en un memorial para las víctimas. Adrián asistió a la ceremonia de inauguración, sintiendo una mezcla de tristeza y paz.
Inspirado por su experiencia, Adrián comenzó a trabajar en un proyecto para ayudar a familias de personas desaparecidas, utilizando su libro como plataforma para aumentar la conciencia sobre estos casos. Un año después, Adrián regresó al parque de Willow con Héctor. Mientras caminaba por los senderos renovados, sintió una sensación de cierre. El parque ya no era un lugar de miedo, sino un espacio de reflexión y recuerdo. Durante su paseo, Adrián se encontró con una mujer que estaba colocando flores en el memorial. Era la hermana de Laura, quien le agradeció por su papel en resolver el caso. Compartieron un momento emotivo, reconociendo el dolor y la fortaleza encontrada en la tragedia. Mientras se alejaba del parque esa tarde, Adrián se sintió más ligero. Había enfrentado sus miedos y había ayudado a traer justicia. Con Héctor a su lado, sabía que, a pesar de las sombras del pasado, el futuro aún tenía mucho que ofrecer. En una última vuelta de tuerca, Adrián recibió una carta anónima sugiriendo que había más secretos en el parque de Willow aún por descubrir. Aunque dudaba en involucrarse de nuevo, la curiosidad y su instinto de escritor lo impulsaban. Con Héctor a su lado, sabía que cualquier nuevo misterio no permanecería oculto por mucho tiempo. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. En un pequeño pueblo, un niño de 10 años llamado Lucas jugaba en el jardín de su casa, una antigua residencia familiar. Mientras cavaba un hoyo para plantar un árbol, su pala golpeó algo duro. Curioso, siguió excavando hasta descubrir lo impensable, restos humanos. Lucas, aterrorizado, corrió a contarle a sus padres. Su madre, Clara, y su padre, Tomás, incrédulos al principio, se horrorizaron al ver los huesos. Llamaron a la policía de inmediato. La policía llegó y acordonó el área. El jardín se convirtió en una escena de crimen. Los vecinos se reunieron, murmurando sobre el macabro hallazgo. A medida que la excavación continuaba, se encontraron más cuerpos. En total, había 5 cadáveres enterrados en el jardín. La comunidad estaba conmocionada, nadie podía recordar desapariciones o crímenes recientes. La familia de Lucas había vivido en esa casa por generaciones. Era una estructura antigua, llena de historias y secretos. La policía comenzó a investigar los registros antiguos de la propiedad y la familia. Los vecinos comenzaron a mirar a la familia de Lucas con sospecha. Rumores y teorías conspirativas se esparcieron. La familia se sintió aislada y bajo escrutinio. Clara y Tomás enfrentaron interrogatorios intensos. La tensión comenzó a afectar su relación y su salud mental. Lucas, por su parte, se volvió retraído y asustadizo. Lucas encontró un diario antiguo en el ático, perteneciente a un antepasado. El diario contenía entradas perturbadoras que hablaban de secretos familiares y actos oscuros. El diario reveló que un ancestro de Lucas había sido acusado de brujería y prácticas ocultas. Había rumores de sacrificios y pactos oscuros. La familia había enterrado el escándalo, pero los cuerpos parecían estar relacionados con estas historias. La comunidad comenzó a tratar a la familia como parias. La casa fue vandalizada y Lucas fue intimidado en la escuela. La familia se sentía atrapada en su propia casa. La investigación policial reveló que los cuerpos databan de más de 100 años atrás. Esto alivió algunas sospechas sobre la familia, pero el misterio sobre quiénes eran y cómo murieron persistía. Clara, incapaz de manejar la presión, comenzó a desmoronarse mentalmente. Creía escuchar voces y ver figuras en el jardín. Tomás luchaba por mantener a la familia unida. Una noche, Clara desapareció. La encontraron en el jardín, cavando frenéticamente. Estaba murmurando sobre liberar las almas y limpiar el nombre de la familia. En un giro trágico, Clara sufrió un colapso mental y fue internada en un hospital psiquiátrico. La familia se desmoronó. Lucas fue enviado a vivir con parientes lejanos.
El jardín fue exorcizado por un sacerdote local, pero la casa permaneció vacía. Se convirtió en una leyenda urbana, un lugar de misterio y tragedia. Lucas creció con el estigma de su familia y el misterio sin resolver. Juró regresar algún día para descubrir la verdad completa y limpiar el nombre de su familia. Años después, un adulto Lucas regresó a la casa. Comenzó su propia investigación, decidido a desentrañar los secretos del jardín y liberar a su familia del pasado oscuro que los había consumido. Lucas, ahora un joven adulto, dedicó su tiempo a investigar la historia de su familia y el misterio de los cuerpos encontrados en el jardín. Visitó bibliotecas, revisó archivos antiguos y habló con historiadores locales. En su búsqueda, Lucas descubrió que su antepasado acusado de brujería había sido una figura controvertida, temida y respetada. Había historias de pactos oscuros y rituales en el jardín, donde se decía que se enterraban los cuerpos de los sacrificados. Lucas comenzó a sentir una conexión extraña con el pasado. Tenía sueños vívidos sobre los rituales y a veces, caminando por el jardín, sentía como si no estuviera solo. Un día, mientras exploraba el sótano de la casa, Lucas encontró una puerta oculta que llevaba a un pasadizo subterráneo. Este pasadizo parecía dirigirse hacia el área del jardín donde se encontraron los cuerpos. El pasadizo llevaba a una cámara oculta. Dentro, Lucas encontró artefactos antiguos, libros de hechizos y diarios que detallaban los rituales y prácticas de su antepasado. Los diarios revelaban que los rituales eran parte de un intento desesperado por obtener conocimiento y poder. Los sacrificios eran personas de la localidad que habían sido secuestradas. Uno de los libros hablaba de una maldición que caería sobre la familia y la tierra si los rituales eran interrumpidos o si los secretos eran revelados. Lucas se encontró en un dilema moral. ¿Debería revelar la verdad y limpiar el nombre de su familia, arriesgándose a desatar la maldición, o debería mantener el secreto y vivir con la culpa? Después de mucha deliberación, Lucas decidió que la verdad debía ser revelada. No podía permitir que el legado de su familia siguiera manchado por rumores y misterios. Lucas organizó una reunión con los líderes de la comunidad y la prensa. Reveló todo lo que había descubierto. Poco después de la revelación, sucesos extraños comenzaron a ocurrir en el pueblo. Animales desaparecían, cosechas se malograban y una atmósfera de miedo se asentó sobre la comunidad. Lucas se dio cuenta de que la maldición era real. En un acto de desesperación, decidió realizar un último ritual en el jardín, esperando aplacar las fuerzas oscuras y salvar al pueblo. En una noche de luna llena, Lucas realizó el ritual en el jardín, siguiendo las instrucciones de los antiguos diarios. El aire se llenó de una energía palpable y oscura. El ritual tuvo un giro inesperado. Lucas se encontró atrapado en un vórtice de energía oscura. A pesar de sus esfuerzos, fue consumido por la maldición, desapareciendo sin dejar rastro. La desaparición de Lucas se convirtió en otro misterio para el pueblo. Algunos creían que había sido un mártir, sacrificándose para salvar a la comunidad, mientras que otros pensaban que había sido castigado por desenterrar el pasado. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.